Hermanos, continuando con nuestro estudio de Conociendo a Dios, hoy veremos un atributo que tiene que ver con la forma en que lo percibimos. A veces nos preguntamos de qué está hecho Dios. ¿Está hecho Dios de carne y sangre como nosotros? Claro que no. ¿Cuál es entonces el material que forma su ser? ¿Está hecho Dios de materia alguna? ¿Acaso es energía pura o es solo un pensamiento puro? Hoy veremos un atributo de Dios que tiene que ver con su espiritualidad e invisibilidad. Entonces, la espiritualidad e invisibilidad de Dios describen la perfecta carencia de materia en la esencia divina, de modo que los sentidos físicos no pueden percibirla. Cuando se habla de espiritualidad, quiere decir que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes ni dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que toda otra clase de existencia. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Dios se nos muestra mediante cosas creadas y visibles. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la espiritualidad e invisibilidad? Hay una lista de versículos, son muchos los que hablan sobre estos atributos. Nos dice la Biblia que Dios es eterno, omnipresente e invisible. El Salmo 90, versículos 1 y 2 nos recuerda: Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vemos aquí la eternidad. En el Salmo 139, versículos del 7 al 12, nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. También nos dice que es invisible. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aunque Dios es invisible, tiene una forma esencial. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero esta forma esencial, decimos, no es visible. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 nos dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Juan capítulo 1, versículo 18 nos recuerda: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esta forma esencial es invisible porque no es física. Vemos también que las Escrituras nos dicen que Dios está presente en su creación de un modo espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo 7, hablando de la creación del hombre, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el Salmo 33
versículos 5 y 6 nos recuerda, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces vemos que Dios está presente en su creación de un modo espiritual. Y el Señor Jesucristo nos dijo que Dios es espíritu. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos que Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. De esto podemos sacar dos implicaciones: que Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres, y que Dios no es visible y por lo tanto no debe de ser degradado en representación de imágenes hechas por hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? En la teología estas referencias son consideradas expresiones, recordemos, antropomórficas, que vienen del griego antropos, que significa hombre, y morfé, que es forma. En otras palabras, Dios simplemente se atribuye a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de manera que los hombres puedan comprender. Ahora podemos conciliar pasajes como Juan 1:18, que nos dice, a Dios nadie le vio jamás, y Juan 6:46, que nos dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y Pablo también menciona en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, estos versículos podemos conciliarlos con otros pasajes que nos hablan de la presencia de Jehová, como en Éxodo 33, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces, recordar, en esos versículos se habla de teofanías, es decir, apariciones de Dios. Una teofanía es una aparición de Dios. Entonces, en estas teofanías, donde Dios aparece a los hombres o personajes de la Biblia, toma aspectos de su creación, ¿sí? Se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, al pueblo de Israel como columna de nube de día y de fuego en la noche, a los ancianos de Israel y a otros personajes. Entonces, recordar, le vieron, pero en una teofanía, en una aparición o hasta en una visión. No le vieron directamente su ser espiritual. Una manifestación visible de Dios, mejor que las teofanías del Antiguo Testamento, la hallamos en la persona del Señor Jesucristo. Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, en la persona de Jesús tenemos la manifestación visible única de Dios en el Nuevo Testamento. Esta visión no estuvo disponible para los creyentes que vieron las teofanías en el Antiguo Testamento. Entonces es correcto, por consiguiente, decir que aunque nunca podremos ver la esencia total de Dios, Dios nos muestra algo de sí mismo mediante cosas visibles creadas, y especialmente en la persona de Cristo. ¿Cómo veremos a Dios en el cielo? Nunca podremos ver ni conocer todo de Dios, porque su grandeza, nos dice su palabra, es insondable. Sin embargo, la Biblia nos dice que veremos a Dios mismo. Jesús dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, en Mateo 5:8. Entonces, tal vez no sabremos la naturaleza de este ver al que se refiere este pasaje, sino hasta que lleguemos al cielo. También nos dice el Señor en el Evangelio de Juan
capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la referencia a la adoración de Dios es en espíritu. Y esto tiene dos posibles implicaciones. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. Debemos adorar a Dios en el poder y en la guía del Espíritu Santo. También nos dice en esta referencia que la adoración es en verdad. Entonces también tiene dos posibles implicaciones. Debemos adorar a Dios sinceramente y con integridad. Entonces debemos adorar a Dios según la verdad, de acuerdo con su voluntad revelada en las Escrituras. Es decir, nuestro conocimiento del Dios invisible y espiritual debe crecer en nosotros, para así nosotros crecer en la adoración. Cuando nosotros nos hayamos dado cuenta de que Dios es la perfección de todo lo que anhelamos o deseamos, que es el resumen de todo lo hermoso y deseable, nos comprenderemos que el mayor gozo en la vida venidera será que veremos su cara. Mirar a Dios cambiará y nos hará semejantes a Él. En 1 Juan 3:2 nos dice, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y esta visión nos debe dar gozo, pleno deleite, pues por toda la eternidad. Entonces, hermanos, pues ante este atributo, nosotros debemos de gozarnos, animarnos a continuar estudiando sobre la palabra de Dios y conocerle aún más y saber que Él está en todo momento, en todo lugar, aunque no le podamos ver. Hasta luego.